cronograma. Entonces, esta semana vemos economía circular. La próxima semana se hace el diagnóstico, ¿cierto? La próxima semana se hace el diagnóstico de la empresa, visita y diagnóstico de la empresa. Dentro de ese diagnóstico y visita a la empresa, vamos a meterle otra parte a ese diagnóstico, que es, después de saber cuáles son los residuos que se generan, vamos a investigar de qué forma puedo apalancar esos residuos dentro de la economía circular. ¿Listo? Dentro de la economía circular. Y la semana del 29 al 1 de octubre, ¿cierto? Pues, o sea, el 29 y el 1 de octubre, lo que vamos a hacer es las exposiciones sobre planes postconsumo. O sea, inicialmente de los 7 planes postconsumo, si nos aparece mayor cantidad de personas, entonces presentamos otros planes postconsumo que yo mostraré acá, que no se encuentran pues dentro de estos. Listo. Entonces, empecemos por acá. Volvamos a la definición de residuo sólido, o sea, volvamos a donde habíamos empezado inicialmente, ¿cierto? Donde habíamos empezado. Hola, Camilo. ¿Qué fecha? No, las fechas serían entonces 22 y 24, todo lo que tiene que ver con visitas, 29 y 29 de septiembre, 1 de octubre, exposiciones de planes postconsumo. ¿Listo? Ah, no estoy presentando. Okay. Qué pena. De una a mí. Ah, lo otro que les iba a decir, y antes de que se me olvide, pues el fin de semana les llegó a su correo el parcial. Si tienen alguna duda, reclamo, cualquier cosa, si quieren al finalizar de la clase, pues al finalizar de la clase, no, recuerden que la clase, ustedes siguen consultando, pero ya pues la parte interactiva, entonces dialogamos acerca de ello. Entonces, pues como les decía, pues esta parte la definí como de economía lineal a economía circular, ¿cierto? Sobre el papel, nosotros en Colombia aplicamos economía circular sobre el papel. ¿Por qué les digo sobre el papel? Porque a partir del 2016 se hace esa transición. Pero vamos a ir mirando primero cositas y ya después vamos viendo cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es la economía? ¿Qué es el residuo? ¿Cierto? Pues hemos trabajado esta parte del residuo y pues de las 3 definiciones que vimos el semestre pasado, que era la de la Comunidad Económica Europea, la de ¿qué? La del decreto 2981, o sea, la de la legislación, y la de esta señora, la de Carolina Montes, pues nos quedamos no, cada quien se casa con el que quiera, pero para mi caso, pues la que más me gustó de todas esas 3 definiciones que vimos fue la definición de Carolina Montes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la definición de residuo sólido de Colombia, pues lo tiran ahí como que es desprenderse, ¿cierto? Pero vaya a ver qué van a hacer con eso. En cambio, acá, en esta definición ya se empieza a aplicar a partes de economía circular, aunque todavía no hemos visto la definición de economía circular, pero vamos a ver qué nos dicen acá. Nos dice que es aquel objeto material o sustancia en estado sólido proveniente de un proceso productivo, ¿cierto? O sea, de algo que
que se produjo, ¿cierto? Entonces, tengo unas materias primas y siempre hemos dicho que si hacemos un balance de masas, en un balance de masas, para que lo tengamos por acá de una vez, y hagámoslo por acá. ¿Cierto? Nosotros siempre vamos a tener 3 entradas. ¿Y cuáles son esas entradas? Esas entradas son agua, energía y materias primas. ¿Listo? Y materias primas. Acá se hacen una serie de procesos. Y de estos procesos, ¿qué van a salir? O sea, ¿cuáles son las salidas? ¿Cuáles serían las salidas de ahí? Gloria, Profe, ¿cuáles en el son? agua puede ser vertimientos. Ajá, entonces van a salir unos vertimientos. ¿Listo? Entonces pongamos por acá vertimientos. En la energía puede ser ya la parte, pues si es como residuo, por decirlo así, o generación, no sé, No, la carbón. energía se consume, se transforma. Ah, bueno. O sea, la energía se consume para generar el producto, ¿cierto? O sea, se está transformando constantemente. Pero entonces, como nos dice Daniela, vamos a tener unos vertimientos. ¿Y esos vertimientos cómo van a ser? Esos vertimientos van a ser unos vertimientos líquidos y unos vertimientos sólidos. ¿Listo? Entonces vamos a tener vertimientos líquidos y sólidos. ¿Qué más vamos a tener? Estas dos flechitas, ¿qué podrían ser? Gloria, ¿qué podrían ser esas dos flechitas? O al menos una. Profe, ¿cuáles? Discúlpeme. Esta y esta. Esta Ah, salida. las salidas de la energía, pero usted dijo que la energía se consumía. No, no, no. De, La energía se transforma. O sea, Ujú. independiente de que vengan de por acá, de por acá. O sea, acá llegó, yo ¿Qué, nos hace, cogí agua, qué energía y más nos hace materias primas. falta? El MP de Sí, materias primas son los aquí en estas residuos salidas. sólidos, pero nos hace falta los residuos sólidos. Pero ya está, mira, vertimientos sólidos. Ah, pero se considera vertimientos, profe, por eso me confundí. Sí, sí. No se me ocurre, O sea, es no que se me ocurre nada la más. forma de decir, a lo que nosotros eliminamos de forma sólida y de forma líquida son vertimientos. Tanto vertimientos Ujú. líquidos como vertimientos sólidos. Ujú. ¿Qué podría faltar? Es que si ya tenemos Emisiones. esa parte, los Muy bien, productos, emisiones. las emisiones, es verdad. Ah, claro, lo más importante. No, o sea, ¿qué es lo que yo espero que me salga? ¿Qué es lo que yo espero que me salga por acá? El producto. ¿Sí o no? Ese sería el que me saldría, el producto. Entonces tenemos agua, energía y materias primas. ¿Y qué tenemos? Un producto, unas emisiones y unos vertimientos líquidos y sólidos. ¿Qué es lo que pasa?
que si yo consumo mayor Pues cantidad sí, de materias primas y genero menor cantidad de productos, se me van a aumentar, ¿qué? Las emisiones y los vertimientos, ¿sí o no? Eso va a ser lo que va a suceder. Entonces, para yo poder hacer más eficiente el sistema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que con la misma cantidad de materias primas genere mayor cantidad de productos, lo cual me genera menor cantidad de vertimientos y de emisiones. Miren que yo ya estoy diciendo, no estoy diciendo productos, sino que productos. ¿Por qué? Porque esto se puede diversificar. ¿Y por qué se puede diversificar? Porque lo que anteriormente considerábamos un residuo se puede volver a convertir en otra materia prima. Entonces, por eso, aquí nos dicen que viene de un proceso productivo, ¿cierto? De ese proceso productivo, ¿qué? Tengo agua, energía y materias primas. Realizo un proceso y de ese proceso se van a crear productos, emisiones y vertimientos líquidos y sólidos. Entonces, por acá viene esa parte de la parte productiva. Del consumo o uso de un bien, ¿cierto? Consumimos algo y apenas lo consumimos, pues se genera el residuo. O de la prestación de un servicio, que su generador, ¿qué? Que el generador está descartando o entrega en condiciones de ser gestionado separadamente de los desechos, ¿cierto? Entonces acá ya me están hablando de una separación de algo que yo no voy a utilizar. ¿Y por qué? Porque es que este residuo que yo tengo acá, que yo estoy generando acá, no ha perdido su valor económico. ¿Quiénes son los que le hacen perder el valor económico? Las personas que no realizan la separación. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, pueden ser incorporados a un proceso productivo similar o diferente a la actividad generadora, favoreciendo así su gestión ambiental. Yo les cuento algo, volviendo pues a esta parte de este balance de masas, ¿cierto? Cuando yo estudié ingeniería ambiental, esta parte que estamos viendo ahorita, pues esto también nos lo presentaron, ¿cierto? Pero todo lo que tenía que ver con recirculación, ¿cierto? Borremos esto otra vez. Nos presentaban entonces un sistema. Ese sistema tenía unas entradas, pues, ¿cierto? Y tenía unas salidas, ¿cierto? ¿Qué era lo que nos decían a nosotros? Que se debería de hacer una recirculación ¿de qué? De la parte de aguas, ¿cierto? Entonces, todos los modelos siempre eran de la parte de aguas. Entonces, lo que nos decían era, vea, usted aquí necesita consumir, digamos algo, digamos que necesitamos consumir 100 litros. Litros por segundo, no son muchos. Dejémoslo así, ¿cierto? 100 litros por segundo. Y de esos 100 litros por segundo, de todo el proceso que se tiene acá, entonces aquí a lo último del proceso, ¿salían qué? Salían 30 litros por segundo, ¿cierto? De aguas residuales, por decir algo. Entonces lo que nos decían era, recircule esto, haga aquí una planta de tratamiento de aguas residuales, recircule eso, lo que significa que por acá, ya lo que van a entrar también, lo que entrarían por acá serían ¿cuánto? Serían 30 litros por segundo. Y de esta forma, usted solamente tendría que coger de la alcantarilla ¿cuánto? 70 litros por segundo.
¿Eso qué implicaba? De que las personas tenían que pagar, pues no mentiras, o sea, pues aquí tenían que pagar menos por alcantarillado. ¿Y por qué? Porque aquí en Colombia lo que te entra supuestamente en agua es igual a lo que sale. Entonces, si vos ves tu tarifa de agua, la tarifa de agua te habla acerca de que si te consumiste 70 litros, o sea, abriste la canilla y en esa canilla te consumiste 10 metros cúbicos, eso implica que te van a cobrar de alcantarillado también 10 metros cúbicos, ¿sí? Lo cual es algo imposible, porque, pues, o sea, vos, por ejemplo, en tu casa, toda el agua que te consumís es la misma agua que vertés, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que se queda en los pisos, cuando trapeás, ¿cierto? El agua que te tomás, eh, eh, el agua que se va, el agua con la cual lavas la ropa y esa agua queda dentro de la ropa y luego se evapora, ¿cierto? Todo eso pues entonces que se empieza a generar. Entonces, la cosa es poder aplicar esto a los residuos sólidos, ¿cierto? No dentro de la misma empresa, pero sí de otra forma. Entonces, por eso Carolina nos dice acá, es que en esos procesos productivos, ¿cierto? En ningún momento esa materia prima está perdiendo su valor económico, ¿cierto? O la podemos reusar. Hacia allá es que es enfocado esta temática que tenemos. Cómo mirar y cómo observar y cómo dar ejemplos de que lo que nosotros estamos generando en ningún momento está perdiendo su valor económico. Y al no perder su valor económico, nosotros no lo llamamos residuo, sino que puede ser una materia prima no utilizada por parte de nosotros. Miremos problemáticas acerca de residuos sólidos, tanto en América Latina y el Caribe, pues porque es como lo que nos atañe pues y donde vivimos. Nosotros generamos el 10% de los residuos generados a nivel global. Ya hemos llegado a tasas de generación de 1 kilogramo habitante día, ¿cierto? Ya hemos llegado a estas diferentes tasas. Tenemos 145.000 toneladas al día, terminan en botaderos a cielo abierto. O sea, nosotros todavía, lo que es pues, América Latina, parte de Asia y África, todavía utilizamos gran cantidad de botaderos a cielo abierto. Que casi no los veamos en Colombia, eso es otra cosa, pero sí tenemos gran cantidad de botaderos a cielo abierto. Y justo ayer estábamos hablando acerca de eso, no pues de botaderos a cielo abierto, sino de puntos críticos en Medellín. O sea, el crecimiento tan acelerado que ha tenido durante los últimos tiempos, durante los últimos años o meses, los puntos críticos en la ciudad. O sea, es algo muy grande. Yo, por ejemplo, o sea, yo vivo entre Belén y Santa Elena, o sea, entre las dos partes. Entonces, a veces cuando les digo que estoy conectado al portátil es porque estoy en Santa Elena. Y pensaba que la problemática de los residuos sólidos era solamente los lunes en la mañana, porque se iban todas las personas, entonces se esperaba la recolección del carro recolector. Y el lunes subí en la tarde, que me quedé de lunes a martes, y los contenedores túpidos de residuos, o sea, llenos. Y el martes por la mañana, cuando ya venía para acá, para Medellín, apenas estaba empezando la recolección, como a las 7:30 de la mañana. Pues después de que terminé clase con los de clase de 6 del jueves y de martes, jueves. Y que ustedes vieran, o sea, impresionante, pues, o sea, todos esos residuos, o sea, estuvieron ahí almacenados los residuos de viernes, sábado, domingo, lunes. O sea, 4 días esos residuos sólidos almacenados y en partes turísticas. Entonces pasa uno y ya dentro
dentro de los contenedores ya habían aves, pues, o sea, aves carroñeras, los perros ya habían revolcado todo el residuo, pues obviamente eso va a traer gran cantidad con toda seguridad que hay gran cantidad de roedores ahí. Entonces, pues se convirtieron como esos centros de almacenamiento que eran para un buen manejo de los residuos en un punto crítico. Y eso que hay, pues, hay dos canecas y uno trata, pues, trata no, o sea, uno lo pone en la caneca que es, pero es tanto el volumen que se empiezan a mezclar los reciclables con los no reciclables. Entonces, pues, con los aprovechables con los no aprovechables. Y sabiendo, pues, que, pues, menos los turistas, pero sí la mayoría de las personas que convivimos en Santa Elena tenemos, pues, como una parte de conciencia ambiental muy diferente pues, o la mayoría, pues, tenemos como esa conciencia ambiental muy, pero muy alta. Entonces, sí duele eso, o sea, como que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cierto? Y no sé si lo mismo perciben ustedes dentro de los barrios que ustedes viven, si han visto como una creciente, pues un crecimiento demandado de los puntos críticos. 40 millones de personas carecen todavía de acceso a un servicio básico de recolección. Eso quiere decir 35.000 toneladas al día. O sea que hay personas a las cuales no les recogemos los residuos sólidos todavía en el mundo. Y esto sí es lo más preocupante, que son las cifras de recolección, las cifras de aprovechamiento. De lo que generamos, el 90% inmediatamente se va para los botaderos o los rellenos sanitarios. Tan solo tenemos una tendencia de aprovechar el 10%, ¿cierto? Y ahí sí vienen los mea culpa, o sea, primero que todo, ¿qué es lo que estoy comprando? Y segundo, de lo que estoy comprando, ¿qué estoy separando? Es una de las cosas que yo siempre he dicho, o sea, ¿por qué no pueden poner las cosas en la caneca que es? ¿Será que son daltónicos y no reconocen los colores? ¿Será que la mayoría de las personas no son letradas y no leen qué es lo que dice en la caneca? ¿O será que las personas no identifican qué es lo que van a votar y en qué caneca puede estar? Pues no sé a qué echarle la culpa. O la mayor de todas, ¿cierto? El mayor de todos los males, que es ¿cuál? La pereza. Profe, Hola. y más que todo yo pienso que muchas veces es por la falta pues de educación ambiental, porque uno lo que escucha es, no, pero es que si viene el mismo carro donde yo boto, pues digamos las cosas separadas, si viene el mismo y el mismo va ahí, pues lo lleva al relleno, todo lo mezcla, entonces yo para qué voy a separar, pues yo lo escucho mucho. Entonces es como también falta de gestión como tal de los municipios, porque si uno, por ejemplo, yo creería que, por ejemplo, en esta cuadra hay gente muy organizada, yo creería que si pasa un carro, pues digamos que reciclaje, o pues si clasificando los residuos desde acá, yo creo que más de una persona sí lo hace porque ve que sí va para lugares distintos. Yo creo que es una palabra muy importante que tú dijiste, y es una palabra, yo no sé si muy paisa o muy colombiana, que es de típica disculpa. Es que, ¿cierto? Es que yo no separo porque es que el carro, ¿cierto? Pues, es que las canecas no estaban donde, es que, ¿sí me entiendes? O sea, todo siempre va indicado hacia eso, hacia el es que. Es verdad eso, en cierta parte tiene la razón. El problema es que las personas que hacen eso desconocen también algo. ¿Y qué es lo que desconocen? Lo que desconocen es de que antes del paso del carro recolector pasan los recicladores. O sea, pasan esas personas recogiendo esas bolsas. Y nosotros a lo que tenemos que llegar
es de que el reciclador vaya a nuestra casa y nos toque la puerta, ¿cierto? Nosotros le digamos, vea, aquí está su bolsa. De forma tal de que se tenga eso completamente separado, ¿cierto? O sea, Sí, ese es pero el... por ejemplo aquí, pues arribita como del punto crítico, porque sí ya estaba más crítico que antes. ¿Tú dónde Ahí vives? siempre en Itagüí. Sí. Y siempre se coloca también en un espacio pequeño todo el reciclaje. Entonces ahí llegan todos los recicladores, más ni siquiera tienen que arrimar a las casas ya. Todos sabemos dónde dejamos todo lo relacionado con reciclaje. Y es bastante. Sí, entonces sí, por eso, entonces, pues es lo que tú dices también, es una parte de conciencia, la parte es eso, pues, ver de qué forma podemos trabajar con todos, con todos y con todas acerca de esta parte de estos residuos. Algo que es muy triste, ¿cierto? Algo que es muy triste y es de que el 50% de los residuos que nosotros generamos es materia orgánica fermentable y son los que menos aprovechamos en la región, ¿cierto? O sea, la cantidad de residuos, la cantidad de, de materia orgánica fermentable que nosotros aprovechamos, por ejemplo, en el caso de Medellín es mínimo, ¿cierto? Pues es que simplemente hagamos un censo acá, somos 11 personas, ¿cierto? Somos 11. De estos 11 que hay, pues levanten la mano, pues, quienes aprovechan los residuos orgánicos. Va una, Catalina. Cata, cuéntanos cómo lo haces. ¿Qué haces? Profe, hacemos compostaje acá en la casa o si no, también los llevamos a un punto verde donde hay una empresa que también realiza compostaje con ellos. ¿Y tú dónde vives? En Amesto. Ah, súper, súper, súper. ¿Quién más? Miren entonces, solamente el 10% de todo el grupo hace un aprovechamiento de la materia orgánica fermentable que se genera, ¿cierto? También hay que ver, pues, que estamos en la ciudad, entonces estos residuos tienen una muy mala, ¿qué? Una muy mala, eh, eh, ¿cómo se puede decir eso? Pues como una muy mala reputación. ¿Y por qué una muy mala reputación? Porque todos ven en la materia orgánica fermentable de que es el que me va a traer moscas, que es el que me va a traer roedores, que es el que me va a traer cucarachas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero bien procesada no generaría ningún problema. Y la otra pregunta que nos hacemos acá es entonces, ¿de dónde viene la materia orgánica fermentable? La materia orgánica fermentable, ¿cierto? Esos residuos orgánicos vienen de dos partes, ¿cierto? De los bien llamados verdes, que es todo lo que tiene que ver, verdes, ¿cierto? Que es todo lo que tiene que ver con corte de césped, ¿cierto? Corte y poda. Y los otros, que son ¿cuáles? Que son los residuos de alimentos. La pregunta es, ¿por qué estamos botando entonces tanta comida? ¿Qué nos está llevando a nosotros a botar estas cantidades tan grandes de comida? Una muy buena pregunta. Entonces, volvemos a lo que nos estaba diciendo, creo que Daniela, que fue la que habló con él, es que, ¿cierto? Eh, eh, Acerca de es que, y para no decir el es que con el desperdicio de
esta comida en Colombia. Como somos acá poquiticos, entonces esta ley la voy a presentar yo y no la van a presentar ustedes. Y vamos a hablar de ella un momentico y ahorita apenas terminemos clase, terminan ustedes de leerla, que es la siguiente.
Bueno, me voy a unir por acá por el celular mientras tanto. Listo, como para no. La ley es la 1920. Listo. Es ley 1920. Se las voy a poner por acá. Ley 1920 de 2019. ¿Acerca de qué nos habla esta ley entonces? Esta ley nos habla acerca del vencimiento de los diferentes alimentos. ¿Cómo así que los diferentes alimentos? Entonces, lo que se busca es disminuir el desperdicio de los residuos orgánicos fermentables proveniente de los alimentos, ¿cierto? ¿De qué forma? De forma tal de que Listo. Ahora sí por el computador. Entonces, de forma tal de que los... Ah, no, espérate. ¿Cómo así? ¿No era esa? 19, ley 1920. Ley 1920 de 2019. Sí. Ley 1920 de 2019. ¿Por qué me aparece de 2018? Esperen, yo la busco aquí bien. Pongamos ley desperdicio de alimentos. Ah, es 1990, perdón. Es la ley 1990 del 2019. Entonces, bajo esta ley, lo que se previene entonces es la pérdida y el desperdicio de los alimentos y se dictan otras disposiciones. Pues ustedes ahorita se lo terminan de leer, vean que solamente son 3 hojitas. En ella, ¿qué es lo que nos dice? En un resumen, sino que, o sea, esta ley empezó se sancionó el 2 de agosto del 2019, no sé, nos la empezaron a socializar por allá como en septiembre. Es más, estuve en una presentación de eso y todo en la mayorista, donde pues obviamente pues porque en la mayorista es donde se tiene una mayor generación en volumen de estos residuos per cápita, o sea, por persona. Y empezó pandemia, ¿cierto? Empezó pandemia, o sea, se esperaba que para el 2020, obviamente esto subiera, pero empezó pandemia. No hemos finalizado pandemia porque todavía estamos en pandemia, pero la ley quedó ahí. O sea, no se volvió como hablar de esta ley. Y al no hablarse de esta ley, entonces todos que se quedó eso ahí como, pues, bueno, sí, se tuvo esta ley, pero no se volvió a hablar acerca de ella.
Entonces el tal es de que ustedes la busquen ahorita y hablen acerca de ella. Entonces, en palabras más, palabras menos, ¿qué es lo que nos dice la ley? La ley nos dice, vea, para evitar la gran cantidad de desperdicios a partir de residuos de alimentos. Primero es una parte de conciencia, ¿cierto? ¿De conciencia de quién? De cada uno. ¿Por qué? Porque pida lo que se va a comer, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos un pensamiento muy, pero muy grande eh, eh, en que entre más grande es mejor. ¿Cuál es la vuelta? Que entre más grande no quiere decir que sea mejor. ¿Para qué pedir bastante simplemente para botar toda esa comida? Miren, por ejemplo, algo. Nosotros vamos a un restaurante y decimos, vamos allá, que allá sirven mucho, pero dejamos la mayoría de la comida. Entonces esa es como un problema muy, pero muy grande que tenemos en cuanto a eso. Y la otra es ya con las empresas, ¿cierto? Con las empresas, con las grandes cadenas. ¿Por qué con las grandes cadenas? Por una sencilla razón. Porque con las grandes cadenas tenemos un gran problema, de que ellos dejan su stock hasta la fecha de vencimiento. Se vencieron los productos y para la basura, ¿cierto? Para la basura. Entonces, lo que fomenta esta ley es de que, mijo, venga, espere un momentico. Si usted ya sabe que a eso le faltan 24 horas, ¿cierto? 24 horas para que se venza, no lo vote, dónelo. ¿Listo? Al fin de cuentas, usted lo iba a votar, entonces no lo vote, sino que lo dona. A mí me parece una ley muy, pero muy bonita. O sea, realmente desde el punto de vista social. Esta ley 1290, esta ley 1990 me parece muy bonita porque le dice, venga, no, de una donación acerca de eso, ¿cierto? De una donación acerca de eso. O sea, no los vote, o sea, dónelos. Con eso que se disminuye, obviamente lo que va para relleno sanitario. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ya empiezan las grandes cadenas, es que esto se me va a llenar acá de habitantes de calle, y entonces todos haciendo fila para yo entregar. No, entréguelos en un punto especial, o sea, que lleve el carro, las donaciones, y si pensamos en eso, imagínense la cantidad de residuos que disminuirían, pero sé por amigos que le distribuyen pues obviamente no voy a decir los nombres, pero a grandes cadenas, a cadenas grandes de superficies, pues grandes, en las cuales lo que hacen ellos es que se venció y el que pierde es la persona que le vendió, porque dice, eso ya se venció, tenga, le devuelvo, y no le pagan ese producto. Entonces, hacia eso va enfatizado esto. Igual que, por ejemplo, en la mayorista. Entonces, por ejemplo, hay algo con los alimentos y es que ellos en ese seminario, pues yo lo que di fue cómo aprovechar energéticamente esos residuos, pero nos explicaban ellos desde la mayorista algo tan sencillo como esto que nosotros no conocemos, de que hay 5 clases hay 5 clases de productos alimenticios en cuanto a los vegetales. Entonces está el número 1, que prácticamente ni se comercializa, sino que es al que se le toman las fotos. ¿Sí me entiendes? O sea, es hablemos en caso de manzanas, o sea, la manzana pintosa, o sea, es la mamacita de las mamacitas, ¿sí o qué? O sea, esa es la manzana, así, la que brilla, toda la cosa, tal. Entonces, esa la dejan como en exhibición, esa es la que exhiben, ¿cierto? Que hasta ni se consume, la exhiben ahí. Viene la clase 2, ¿cierto? Entonces, esa clase 2 es también muy bonita, de un mayor costo, toda la cosa, que va para las cadenas para las altas cadenas de superficie, ¿cierto? O sea, pues para las grandes cadenas. ¿Por qué? Porque se pueden vender a un costo superior. Viene ya la clase 3, que es una que uno ve y uno pues la toca, la palpa y uno dice, no, esto está bueno, toda la cosa, y entonces esa queda en plazas de mercado,
Y ya tenemos la clase 2, clase 1, ¿cierto? Que van a las tiendas de barrio, de los estratos socioeconómicos más bajos, pero la que les estoy diciendo, clase 1, con respecto a clase 5, por dentro son iguales. ¿Sí me entendés? O sea, por dentro son iguales. Es decir, comparémoslo uno con el otro. O sea, puede ser el más feo con respecto al más pinta, ¿cierto? Pero por dentro tienen los mismos 2 riñones, el mismo hígado, los mismos 2 pulmones, el mismo corazón, a menos pues que el uno esté enfermo y el otro, pero cierto, pero, o sea, nacieron igualitos, o sea, bien por dentro, listo. Que el uno es más feo que quién sabe quién y el otro es el más pintoso que Adonis, pues eso ya sí es otra cosa, ¿sí o no? Pero igual por dentro tienen, o sea, tienen los mismos componentes. O sea, ¿a qué voy con eso? Que la manzana tipo 1 con respecto a la manzana tipo 5 tienen las mismas partes nutritivas, la una que la otra, sino que la otra exteriormente se ve mejor que la otra. Entonces, uno por quién siempre va a pegar, por las que tienen pues por las que se ven más bonitas, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, estas últimas, que son las que se ven rezagadas, son las que votan en las plazas de mercado. Y por eso vemos muchas personas, si vemos, por ejemplo, donde se concentra gran cantidad de habitantes de calle, se concentran al lado de la minorista porque ellos saben que allá va a salir comida que se encuentra en buen estado. Entonces, el tal es, no esculquen la caneca, entreguémoselo a ellos. Hacia eso va dirigido esta ley 1990, ¿cierto? Acerca de esta parte que tienen que ver con los donativos. No sé si tienen alguna duda o pregunta acerca de esta ley, aunque ustedes, pues, como les digo, solamente son 3 hojitas, pues, la terminan de leer. Como les digo, pues, a mí desde el punto de vista, no como basurólogo, sino desde el punto de vista como ser humano, me parece que es una ley muy, pero muy bacana y muy bonita. Bueno. Entonces, con esta ley, ¿cierto? Con la ley 1990 del 2019, le pegamos a esto, a reducir la eliminación de comida. ¿Listo? O sea, a reducir esa parte de comida. Los RESPEL, los RCD y los RAE. Esto sí que es un gran problema. Nosotros, imagínense que nosotros somos un referente en Latinoamérica, nosotros somos un referente. O sea, hay países tesos en Latinoamérica y Colombia. Aunque ustedes no lo crean. Hace 15 días, más o menos, me llamó un amigo de Perú. Me dijo, hola, Andresito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues a saludarme y toda la cosa, y a preguntarme acerca de que iban a hacer un evento porque es tan problemática la parte de los residuos de construcción y demolición en Lima, de que me dijeron, pues, o sea, pues me llamaron prácticamente para llevarme a Perú a que dictara unas charlas acerca de cómo es el aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición. Pues la verdad, pues es porque es amigo mío, donde no hubiera sido amigo mío, yo le hubiera dicho que sí, que yo me iba. Pero yo le dije, Beto, la verdad, nosotros no tenemos aprovechamiento acá. Me dijo, ¿cómo que no? Si ustedes, pues a nivel latinoamericano son los que más manejan y yo no, hermano, nosotros no tenemos eso. Pues yo, pues, ¿para qué te voy a decir para qué voy a ir a presentar yo allá? Una norma. Nosotros tenemos unas normas bajo las cuales nos obligan a realizar un aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición, pero que los aprovechemos, no tenemos plantas integrales. Yo le dije, fíjate para el lado de Argentina, llamar a los argentinos, que los argentinos acabaron de construir y todo una planta nueva en Buenos Aires para el aprovechamiento de los RCD, pero para acá, para Colombia, no es, mijo, porque nosotros, el problema de nosotros acá es que tenemos gran cantidad de arcillas,
O sea, nosotros igual que los peruanos tenemos, pues lo que les decía, tenemos gran cantidad de minería y esa minería lo que nos hace es extraer y extraer, extraer y no aprovechar. Entonces, ahí tenemos una parte muy, pero muy baja en cuanto al aprovechamiento de esos residuos de construcción y demolición. En cuanto a los RESPEL, pues miren que ustedes mismos fueron los que investigaron acerca de cada uno de ellos y de cómo eran sus tratamientos y que encontramos de que pues, se tratan y ya, pero así de que los vamos a aprovechar poco a poco, ¿cierto? Poco a poco. Y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pues hay parte sentimental con esos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ah, no, eso es para Sofía. De residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de los cuales nosotros no nos separamos. Por ejemplo, ahorita me acaban de hacer una recolección de radio acá y no fui capaz de salirme de la primera cámara fotográfica que compré con mi primer sueldo. Como de mis primeros sueldos como ingeniero ambiental, me compré una cámara para poder trabajar como ingeniero ambiental porque era necesaria. Y aquí ya se le iban a llevar para una recolección de RAE que hay, y dije que esa no, que me la dejen ahí. Y así debe estar más de uno con su computador, con sus cosas, con todo. Entonces, ¿qué? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos. Y además que mucha gente, también es el egoísmo, ¿cierto? Yo acá, por ejemplo, fue corazón por la cámara, pero fue más, pero por ejemplo, gente muy egoísta, pero es que a mí ese computador me valió 2 millones de pesos, ¿cómo no voy a, cómo lo voy a regalar? No, nada, o lo voto o lo voto o no, y listo. Entonces, pero yo no lo voy a donar. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero que vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver qué nos dicen acá acerca de ejemplos de gestión de residuos establecidos, de establecimientos de salud en la región, ¿cierto? O sea, de lo que acabamos de ver, de Pejiraza. ¿Qué nos dicen de Brasil? En 2014, los municipios lo voy a leer así como para, pues, porque yo sé que está chiquitica la letra, pero entonces yo lo voy a leer para que miremos qué es lo que nos dice. En 2014, y dejo de último Colombia, en 2014 los municipios de Brasil recolectaron un total de 264.800 toneladas de residuos de la salud, cantidad superior en un 5% a lo recolectado en 2013. El destino de estos residuos correspondiente a tratamiento fueron incineración, 44.5, autoclave, 21.9 y microondas, 2.5. Eso lo vamos a ver más adelante. El resto, un 31,1, tuvo como destino la disposición final en rellenos sanitarios, zanjas sépticas y basurales. Santa Lucía, con una generación de 45 toneladas en 2014, los residuos de la salud son tratados en autoclave central, localizado en un relleno sanitario y posteriormente dispuestos allí mismo. Santa Lucía, pues, es una isla. Uruguay. En el año 2005, Uruguay elaboró el Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo y área metropolitana, en el cual fueron incluidas varias corrientes significativas de residuos denominados residuos especiales. El tomo 5 del plan mencionado trató íntegramente el tema de residuos hospitalarios. El estudio reportó una generación de estos residuos, ¿cierto?, en Montevideo de 1.800 toneladas en el 2003, o 1.25 kilogramos habitante. El mismo estudio efectúa una proyección de la generación de este tipo de residuos equivalente a 1.892 para el 2015. Perú. Se incorporan dentro de la categoría de residuos del ámbito no municipal. Para el año 2014, en ese país se generaron 12.755 toneladas. Colombia, en el año 2014, en este país se generaron 24.470 toneladas. Menciona que en el 2011 la generación de residuos representó el 6.5 de la generación nacional de residuos peligrosos, ocupando el tercer lugar en importancia para esta categoría de residuos. En ese año, la mayor parte de residuos fue tratada en instalaciones de incineración y en menor escala mediante esterilización en autoclaves y posterior disposición de los residuos tratados en relleno sanitario. Entonces, miremos
que de estas 5, o sea, una isla del Caribe y 4 países de Sudamérica, nos dicen que los únicos que trataron esos residuos fueron ¿quién? Brasil y Colombia. En Perú, en Uruguay se hicieron estudios, ¿cierto? Y pues en la isla, pues sí se habla pues de esos autoclaves. Entonces miremos que la problemática es grande en cuanto a los residuos, en cuanto a estos residuos y el manejo de estos residuos a nivel, a nivel latinoamericano. Tanto es así que miren pues lo que sucede. ¿Cierto? ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué pasa en Latinoamérica con los residuos de construcción y demolición? ¿Por qué Colombia no aprovecha esos residuos de construcción y demolición? ¿Será que son no aprovechables? No, sí son aprovechables. Entonces, ¿por qué no los aprovechamos? ¿Será por lo que nos estaban diciendo ahorita? Ah, es que, no, es que él es, yo creo que una palabra que nos debemos de quitar nosotros y que debemos de pensar y que debemos de empezar y que pues se les doy como consejo, tratemos de quitarnos la palabra es que, ¿cierto? O sea, tratar de al menos decir un día, tratar de decir en un día, de no decir en un día la palabra es que. Y creo que nos irá mejor, porque ese día prácticamente vamos a pasar un día sin decir excusas. O sea, lo único que nosotros hacemos es excusas, excusas y excusas y excusas. Es que. ¿Listo? Entonces empecemos como, tratemos hoy de decir, es que, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita, se me cayó el internet. Entonces, como se me cayó el internet, es que no pude dar clase porque me cayó el internet. No, nada, venga, vamos a ver qué hacemos entonces. Venga, entonces arranquemos por el celular un rato mientras que nos conectamos. Entonces, pensemos en eso, pues consejo ahí que les doy. ¿Cuál es el problema entonces de que no se lleguen a aprovechar los residuos sólidos como son, ¿cierto? O sea, que algo que tenía cierto valor, botarlo, como por ejemplo lo que estábamos hablando acerca que tenía, pues, o sea, de que lo que estábamos hablando acerca de diferentes, eh, como por ejemplo los residuos de alimentos que llegan a rellenos sanitarios. Eso conlleva a que las personas en situación de calle se vayan para los botaderos a cielo abierto, ¿cierto? Pero si ya se sabe que los botaderos a cielo abierto no están llegando alimentos porque estos están siendo donados en otras partes de la ciudad, entonces ya no tenemos personas viviendo acá. Nairobi, es muy conocida Nairobi desde la Casa del Papel, ¿cierto? Nairobi pues es la capital de Kenia. Kenia queda pues en África. Allá lo que hacen es esta persona, pues aquí lo que nos dicen, lo que viene a traducir esto más o menos es que los recolectores, pues no es que no son ni recolectores, o sea, esta palabra es como Dumdivers, es como, pues como los habitantes del botadero, o sea, las personas que viven dentro del botadero. Eso no tiene, nosotros no tenemos palabra para eso, o sea, las personas que viven dentro del botadero, o sea, las personas, mejor dicho, las personas que viven dentro del botadero de Kenia hacen y viven del reciclaje de la extensión de cabello, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así que viven de eso? Si ellos entonces saben que muchas personas tiran los cabellos al botadero. Al final, siempre hay que elegir. Es absurdo. ¿Cuál es el plan? Entonces, miremos, este es el botadero, ¿sí o qué? Este es el botadero. Este es un botadero grandísimo. Y pues ahí viven personas.
¿cierto? Ahí viven personas porque muchas personas pues sacan su sustento del botadero, de lo que llega al botadero. Entre ellos, estas señoras. Estas señoras, ¿qué es lo que hacen entonces? Estas señoras lo que hacen es buscar pelos, pelucas, pelo, de todo, ¿cierto? Que botan y ya ahí lo encuentran. Ya posteriormente lo llevan a este sector y en este sector lo que hacen es, pues le echan aquí un poquitico de Ariel. Ni se ve que cae, pues, Ariel. Y miren cómo queda el agua. Miren cómo queda esa agua, vean. Miren que aquí hacen un primer lavado y hasta en el segundo lavado sigue quedando esa agua negra, ¿cierto? Ya supuestamente el agua queda, pues las extensiones quedan supuestamente lavadas. Y ahora sí, hágale, mijo, que viene ahora ya sí a acá. Pues que dice, no sé, yo no sé, keniano, pues. No sé. Entonces esa es una de las problemáticas que se forman. ¿Qué pasaría si estas pelucas no entraran dentro del relleno sanitario, sino que se les donaran directamente a estas personas? ¿Sí o qué? El problema ahí de salubridad es grande, pensaría yo. Profe, y también que dejaría sin trabajo a la gente que pone las pelucas y las recoge. Por eso, pero es que la Tendrían cosa... que buscar otra forma de subsistir. Sí, pero la cosa es de que si ya saben que esas personas subsisten de eso, dóneselas. O sea, yo lo que digo es donarlas. O sea, no que las personas se tengan que meter dentro de un botadero a buscar eso. Es lo mismo que los alimentos. Ah, no, es que entonces las personas ya no van a buscar eso allá. No, nada. Sino que pues dónelas. Pues eso sería pues como una forma. Lo que vos decís es verdad, claro, no. Entonces ya no van a buscar cabello, pero realmente pues sí sería bueno pues es una peluca de esas, una cosa muy brava, ¿no? Sí, pero bueno. Tenemos lo que les había hablado, pues hay unas dos zonas, se los había presentado al principio de la asignatura, vuelvo y se los presento acá, ¿cierto? Que son lo que habíamos hablado ya acerca de Ghana y de Guiyú, ¿cierto? De Guiyú, que los dos son acerca de RAE. De este habíamos hablado, toda la cosa, pues. Feo, pues, esto como lo publican, Welcome to Hell, ¿cierto? Entonces, pues bienvenidos al infierno. Un fotógrafo africano documenta acerca de la pesadilla de los residuos, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y waste es aparatos eléctricos y electrónicos. Y Wiyu, una pesadilla de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y para terminar esta partecita, pues miren Bahía Solano, ¿cierto? Que la cual habíamos hablado el semestre pasado acerca del botadero a cielo abierto que se tiene allá. Y en Trujillo. Vea, la última vez que yo fui a Perú, la última vez que fui a Perú fue antes de pandemia, en el 2019, antes de empezar pandemia, fue la última visita que hice allá. Y el día que estaba allá, me encontré con un amigo estaba en un pueblo que se llama Huánuco. Esa es como la cuarta o quinta ciudad de Perú. No puedo decir pues como un Bucaramanga, pues porque es que realmente Perú es un país muy centralista, todo se centra en Lima. Entonces, pues, o sea, en Lima hay 12 millones de habitantes y la segunda ciudad es Arequipa y tiene 700.000 habitantes. Entonces, Huánuco sí está entre la cuarta, quinta, pues, porque viene Arequipa, Trujillo, Cusco, Huánuco. Y esa ciudad, pues me encontré con un amigo de Medellín en el hotel y era porque estaba
estaban tratando de realizar por tercera vez la construcción del relleno sanitario de Huánuco. Por tercera vez. O sea, no habían podido. Lima tiene como 4 rellenos sanitarios, ¿cierto? De los cuales creo que 2 son botaderos. Y uno solamente está como bien manejado como relleno sanitario. O sea, estamos hablando de unas problemáticas muy, pero muy grandes en cuanto a eso. Y si seguimos así por toda Latinoamérica, es un problema muy, pero muy grande. Recuerdo, por ejemplo, compañeros de ustedes que han ido a hacer las prácticas a Argentina. Argentina, porque ustedes, pues, o sea, el Colma tenía como un convenio con una universidad allá y me llamaban, pues siempre me llamaban de allá, me decían, no, Andrés, esto está acá vuelto nada, que qué podemos hacer con esto, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas. Y recuerdo una vez una presentación en un congreso internacional en que llegaban y unos argentinos hablaron en ese congreso acerca de que eran más de 2.200 botaderos a cielo abierto que hay en Argentina. Yo no nos perdí, pues, o sea, no, ¿será que le entendí mal o qué? Cuando ya después, porque tuvieron un problema, pues ellos ahí con el idioma. Entonces, porque ellos pensaban que el Congreso iba a tener una sesión en español y no, dejaron todo en inglés, entonces se metió una embalada y qué pecado, les fue más mal en esa presentación, pero pues ahí ¿cómo me puede decir eso? Como el poder latino, pues ahí todos los aplaudimos y cuando ya le empezamos a preguntar, pues hubo unas personas que le preguntaban en inglés, pues todos los latinos nos unimos a preguntarle en español y por WhatsApp decíamos, venga que hay unos argentinos acá embalados, vengan para acá, y entonces ya pues los apoyamos. Bueno. Entonces, entonces yo les pregunté, venga, pero en serio, o sea, 2.200 votaron a cielo abierto, entonces dijeron, sí, 2.200, el único relleno sanitario grande que hay, pues es un relleno sanitario para todo el Gran Buenos Aires y parte de La Plata y todo, y eso, pues, y las tasas de aprovechamiento siguen siendo muy bajas. Claro, pues que ya después comprendí, pues, o sea, ya cuando me empezaron a mostrar cuántos eran las toneladas que habían en cada botaderito, ellos también consideran botaderos nuestros puntos críticos. Entonces, ahí obviamente se les sube altamente la tasa, pero la problemática sí es muy, pero muy grande. Bueno, terminamos acá y la próxima clase empezamos con economía lineal y vemos qué es la economía lineal y cómo de la economía lineal pasamos a la economía circular. ¿Listo? ¿Qué nos queda entonces para este momentico? Terminémonos de leer la ley 1990 del 2019, que es la que nos habla acerca de la ley de la pérdida y el desperdicio de alimentos para la prevención de eso, que independiente de que sea una política social, obviamente nos aporta a nosotros. Tanto es así que, como vemos acá, aporta desde su competencia a la materialización del objetivo número 1, 2 y 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, muchachos, feliz día. Profe, ¿Qué hubo, mijo? profe, cuando tenemos clase pues presencial. Pues no ve que en estos días fui y no fue nadie. Profe, un examen. Estoy hablando de No, por clase. eso. Clase. No, yo cuando quieran quiero, de una. Yo fui el primero que les dije que de una, pero miren que, por ejemplo, la primera clase, el primero iba a ser el parcial, que para que nos viéramos y yo poder estar allá, y nadie fue. Pero de una, cuando ustedes quieran, de una. Si quieren, hagamos unas de estas exposiciones, las exposiciones que vamos a hacer de planes postconsumo, hagámoslas de forma presencial. Profe, puede ser, pero pues la idea es también que sea clase, no solamente como espacios evaluativos, sino clase también sería bueno. Pero entonces hagámoslo después de que terminemos economía circular. ¿Sabes por qué? Porque empiezo a hacer ejercicios. Listo. Entonces voy a hacer ejercicios por acá por computador y otros ejercicios de forma presencial allá. Y lo que sí necesito es entonces ese día, pues los que no puedan ir,
pues otra persona me graba y montamos el video en la red para que puedan ver cómo se hizo el ejercicio en el tablero. ¿Les parece? Cuando empecemos a ver la parte de incineración. Listo, ¿Sí? profe. Sí, profe, porque muchos no podríamos asistir. Muchas gracias. Listo. Hágale pues de una. Bueno. Chao. Un abrazo.